Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, como todos los miércoles, tratando diferentes temas. Hoy con un tema súper especial donde vamos a hablar de inteligencia emocional, algo que es bien importante, con una invitada que hace ratito la he estado siguiendo y que he notado el valor de la información que tiene para compartir. Este, el live va a quedar grabado para las personas que quieran verlo o compartirlo. Entonces voy a invitar a Natika para que ya te puedas unir. ¿Ya la viste o me la puedes enviar de allá también? Hola, Hola, hola. ¿qué Buenas tal? noches. ¿Cómo estás? Se hizo la luz. Sí, todo muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Tú cómo vas? Bien, bien, muy bien, excelente, excelente. Súper bien, Eso me parece. Con toda la actitud. con toda. Oye, con toda. Hace algún tiempito te venía siguiendo, no sé por qué te hacía que eras de Perú, no sé de dónde saqué de la cabeza, pero qué chévere y qué chévere que estés acá en Zipaquirá, que seamos vecinos. Sí, prácticamente vecinos. Lo próximo tendrá que ser presencial. Eso, no, no, y precisamente eso estaba pensando, dije, no, pues si hubiese sabido que estabas por acá, ya te hubiese invitado. Bueno, a lo que vinimos, vamos como dicen, al grano, pero me gustaría que me cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Natica Pinilla? Mira, pues yo soy una aprendiz de por vida. Me considero una aprendiz de por vida. Digamos que dentro de ese aprendizaje de por vida, me gustan dos ramas en especial. Me gusta muchísimo el tema empresarial y me gusta muchísimo el tema del desarrollo personal. ¿Sí? Ya hay otro tema que me gusta mucho y es la música, pero eso ya más va como a tema de hobby. ¿Sí? Bueno, yo estudié ingeniería industrial. Tengo una marca que también es enfocada en ello y es basada en la productividad empresarial y la productividad también personal, sobre todo para emprendedores, para empresarios y pues para personas que quieran aprender cómo iniciar un proyecto basado en productividad y en procesos bien establecidos. Porque muchas veces emprendemos, pero como sin bases que realmente nos ayuden a continuar. Y ya en el tema de desarrollo personal, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con mentalidad y con empoderamiento. Entonces también llevo unos años, digamos que estudiando y repasando estos temas y viendo cómo ellos aplicados a mi vida también pueden generar un impacto en otras personas. Entonces, pues acá estamos. Genial. No, pues en realidad yo te conocí por ahí, por los tips de productividad que estabas dando, que por cierto me parecían súper geniales. En realidad desde ahí te empecé a seguir y cuando te hice la invitación fue que me contaste que tratabas otros temas, que es el cual vamos a tratar el día de hoy. Pero te voy a hacer una pregunta personal. ¿Listo? A raíz de lo que tú haces del tema de productividad. ¿Cómo ser productivo? No está sobre el tema, pero me urge preguntarte a ti eso, ya que te ¿Sabes qué tengo. pasa? Que digamos que nos han vendido un tema de productividad es estar haciendo algo todo el tiempo, Ujú. ¿sabes? Y también hay una fórmula que nos dice que es la productividad, es lo que haces en determinado tiempo, etcétera, ¿sí? Pero más allá de eso, si lo vemos a nivel personal o a nivel no tan técnico, a veces no me gusta ver las cosas tan técnicas porque nos enredamos. Cada persona tiene su propio modo tanto de hacer las cosas como de ser productivo. ¿Por qué? Hay personas que son muchísimo más efectivas al hacer las cosas en la mañana, otras en la tarde, otras en la noche, ¿sabes? Entonces es más de no, ¿qué es ser productivo? ¿Cómo logras ser productivo? Es realmente identificar cuál es tu momento y cuál es realmente ese momento en el que tu chispa está encendida, ¿sí? Porque nos obligan, no, que tenemos que madrugar para lograr tal cosa. Bueno, y el que le cuesta madrugar, entonces nunca puede hacer nada con su vida, pues no.
¿sí? Sino es también, por eso me gusta el desarrollo personal con el tema empresarial, porque ves que no están separados, sino que Sí, al momento de tener ese autoconocimiento de que tú sabes, a mí me cuesta madrugar, soy mejor, hago mejor las cosas en la noche, pues entonces vas a hacer las cosas a lo mejor de tu empresa en la noche y te va a ir mejor que si lo hicieras madrugando y forzándote a hacer las cosas. Entonces, la verdadera productividad empieza desde cómo te conoces a ti mismo o a ti misma para saber cuáles son tus momentos más, más activos y no simplemente hacer algo por hacer en un momento en el que, según no sabemos quién, toca hacerlo. sí, súper. A mí me pasa que yo soy productivo en la mañana. Incluso estoy pensando en solo trabajar hasta las 11 de la mañana. Sí, no Mira, más. Sí, me encanta una que me encanta levantarme temprano, me parece más chévere, más fresco. Sí, es mejor. Últimamente he estado utilizando una técnica que se llama Pomodoro. súper Trabajo un bien. rato, descanso, hago algo, me tomo un tinto y vuelvo y suelo ser más productivo en las cosas que estoy haciendo. Ahora Le das sí, un respiro a tu mente y vuelves a conectar. sí, total. En mi caso tiende a ser más de escritura, de cosas así, que tengo que estar en el teléfono o en el computador. Entonces sí es bueno soltar un ratico la pantalla y darme un respirito, ¿sí? Claro, y mira Entonces, que para eso de las pantallas, salir a ver como el color verde te ayuda mucho para que tu cerebro como que vuelva a regenerarse y a reconectar por el tema de las pantallas. Te sirve mucho. sí, Sí, sí. no, y estoy queriendo trabajar así pocas horas precisamente para tener tiempo de irme a la naturaleza, es decir, irme a un parque o algo. Y pues menos mal que vivimos en un lugar donde queda cerca todo, ¿no? Entonces, fácil. Ahora sí Súper. vámonos al tema. Entonces, sabiendo que el crecimiento personal y el empresarial es el mismo, vamos a ver cómo enfocamos el tema de la inteligencia emocional aplicada en las empresas. La inteligencia emocional se la puede aplicar a cualquier área, pero sabiendo que tú eres experta, conoces el tema y lo que tú dices está íntimamente relacionado porque las emociones caminan con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces, pues qué chévere que lo podamos enfocar en ese tema que eres experta. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de la inteligencia emocional? ¿O qué Mira, es la inteligencia emocional? es esa capacidad que tenemos todos como seres humanos de reconocer y, bueno, también de identificar y de ver cómo logramos gestionar ciertas emociones que vamos teniendo a lo largo del día, porque no todo el día tenemos la misma emoción, sino que vamos generando ciertas emociones a lo largo del día. Entonces, cómo nosotros logramos en cada momento identificar qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y cómo esto puedo de gestionarlo de alguna manera para que no afecte a mi entorno ni tampoco a mí misma, ¿sí? Esto nos ayuda a qué? A que podamos también comprender muchísimo mejor a una persona. No es lo mismo que una persona que es inteligente emocionalmente eh, comprenda a alguien que a alguien que no lo es, ¿sí? Porque va a verlo desde diferente perspectiva, ¿sí? Entonces es entrar a mirar cómo podemos comprender al otro, cómo podemos tal vez ponernos en sus zapatos para entender lo que está viviendo sin, sin que nosotros necesariamente lo estemos viviendo. Pero es una parte también de ser empáticos en esa parte y entender que aunque no lo estamos sintiendo, esa persona tiene un porqué y debemos también respetar esto. Sí, y no, y qué bueno es eso de aprender a reconocer las emociones propias, ¿no? Porque cuando uno conoce las emociones, dice, yo cuando estoy irritado suelo reaccionar de esta manera o de tal manera. Posiblemente la otra persona cuando esté enojada haga esas mismas cosas. Tristemente los seres humanos, cosa extraña, que la gente cuando está irada y el otro también se deja contaminar de la ira, y es como echarle leña al fuego y empiezan en una discusión de nunca terminar. Entonces no estamos siendo tan inteligentes o sabios como deberíamos o como se supone que nosotros los seres humanos deberíamos ser. Otra de las cosas es que es algo que no se enseña, ¿no? Es decir, ni en la escuela ni en el colegio y
Pronto hoy en día medio se toca el tema de la inteligencia emocional. Muchas personas ni siquiera saben en qué emoción están. Entonces, cuéntame un poquito de cómo empezar a identificar esas emociones básicas, ¿sí? ¿Cuáles son esas emociones básicas que habitan en nosotros? Mira, hay tres, digamos que no puede que sean las básicas, pero sí, digamos que las que tenemos más comúnmente, ¿sí? Y las que logramos, y las que no logramos, sino como que reprimimos de manera más frecuente. Y es la tristeza, el enojo y el miedo. Esas son tres que generalmente reprimimos, que a veces no es que simplemente no sepamos reconocerlas, sino que inmediatamente, como pensamos que es negativa, entre comillas, la reprimimos. Entonces no dejamos que salga y por lo tanto que podamos gestionarla bien, porque solamente la escondemos y no dejamos que se desarrolle, digamos, de una buena manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es a causa de lo que tú acabas de decir, de que no tenemos esa conciencia de enseñar culturalmente esto, ¿sí? Sino que desde pequeños que nos dicen, no esté triste porque eso es malo, porque llora, porque, ¿sí? Eso no tenga miedo, no sea tan bobo, eso, ¿sí? Entonces, digamos que cosas como esas nos llevan a que reprimamos las emociones porque nos dicen que son negativas, pero en realidad una emoción no es positiva ni es negativa, simplemente tenemos que verla como una señal que nos está enviando nuestro organismo, nuestro cuerpo, de que hay algo, hay un estímulo externo, ¿sí? ¿Cómo nos hace sentir eso? Eso es una emoción. Ya luego, cuando entendemos eso, podemos entrar a decir, mira, yo tengo tristeza y empezamos a estudiarla. ¿Por qué tengo tristeza? Y si llegamos ya a un, digamos que a esa raíz, ahí es donde podemos empezar a trabajar. Pero si decimos, tengo tristeza, entonces la escondo y nunca la vuelvo a mirar, entonces ¿cómo trabajo en eso? ¿Sí? Y la primera pregunta que tenemos que hacernos para identificar qué emoción es la que tenemos, pues es justamente esa. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Y esa es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos. No nos enseñan a preguntarnos cómo nos sentimos, sino simplemente a reaccionar ante cualquier cosa que nos pase. Ahí caemos, ¿no? En esa trampa de que a veces las emociones a las que hemos tildado o llamado como negativas es porque hemos aprendido simplemente a reaccionar y no a analizar y a cuestionar del por qué nos sentimos como nos sentimos o, o de dónde provienen o qué podemos hacer con ellas. Porque muchas personas e incluso conservan la tristeza y esa la somatizan y se puede convertir en una enfermedad. Asimismo, el miedo, la frustración, la ansiedad, que hoy en día se puede decir, yo digo, ya la nueva pandemia va a ser de problemas emocionales, de miedo, de estrés, de ansiedad. Hoy en día mucha gente está ansiosa y no sabe ni por qué. Quiere correr donde debe caminar. Hay una película que me parece muy didáctica y muy buena, llamada Intensamente. ¿Sí? Entonces, donde muestra cómo las emociones operan en este centro de control, en esta maquinita, y de cómo funcionamos nosotros. Yo digo que el mejor alimento de las emociones son las conversaciones internas, ¿no? Aquellas que tenemos. Es decir, la tristeza se alimenta de esos pensamientos pronto de pasado, diría yo, de pérdida, de eso y el miedo. La conversación favorita del miedo es el pesimismo, ¿no? De creer que todo va a salir mal. Algo bonito que tú decías es que las emociones no son negativas, sino que cada una tiene una función en nuestra vida necesaria y que obviamente uno debe colocarle un límite, ¿no? Conocer ese límite para saber hasta dónde darle permiso a esa emoción que opere. Entonces, de las cosas más comunes que vivimos o que viven una gran mayoría es el miedo. ¿Cómo gestionar ese miedo? ¿Cómo gestionar el miedo? Porque cada quien lo siente y lo vive de diferente manera, ¿no? Hay una forma y es
aumentando la confianza, ¿sabes? Yo no sé si alguna vez te pasó que tenías miedo a salir frente a una cámara. Total. Sí, sí. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Ya no te da miedo o de pronto sí, pero ya no el mismo miedo que te daba antes porque aumentaste tu confianza. ¿Y cómo aumentas tu confianza? Primero lanzándote a hacerlo. Y segundo es aumentando el conocimiento de ti mismo. Porque si tú dices, mira, yo me siento mejor frente a una cámara cuando estoy completamente solo en mi casa, pues lo haces así. Si tú dices, ah, no, mira, yo quiero hacerlo donde haya más gente porque me siento mejor rodeada de gente. Entonces, ves que si tú te conoces a ti mismo, vas a estar también en un ambiente en el que te vas a impulsar a desarrollar eso. Entonces, es conocerte a ti mismo y ese conocimiento de ti mismo te va a ayudar a aumentar la confianza para lanzarte a hacerlo. Pero claramente, pues no es como que yo me siento a esperar que llegue la confianza a mí y entonces ya todo se hizo solo, sino que también yo tengo que poner de mi parte y bueno, me da miedo grabar un video, pero voy a grabarme uno de 10 segundos, a ver cómo me va. Entonces el segundo ya no es de 10 segundos, sino de 15. Y entonces empiezas a hacerlo hasta que ya casi se vuelve parte de tu día a día. Porque digamos tú que creas contenido, sabes que se vuelve casi parte del día a día, ¿no? Y así es con otros miedos, ¿sí? Lo que pasa es que hay un miedo que te paraliza y un miedo que te impulsa a hacer las cosas. Ambos son buenos, depende de la situación en que lo miremos. Si yo tengo un miedo que a mí me paraliza porque viene un carro a toda velocidad y no me deja pasar la calle, pues ese miedo es bueno porque está garantizando mi supervivencia, ¿cierto? Pero si yo tengo miedo a, tú que eres escritor, así como yo que también tengo mi libro, si tienes miedo a escribir y resulta que no escribes, pero quieres ser escritor bestseller, entonces ese es un miedo que no te está permitiendo avanzar hacia lo que quieres, por lo tanto te está frenando hacia algo positivo. ¿Ves? Hay una diferencia. Entonces hay que saber qué miedo me conviene y qué miedo no me conviene. Sí, no, y lo que tú dices, ¿no? Acerca de tomar el tema de las precauciones, ¿no? El miedo nos ayuda a tomar precauciones y a veces nos lleva a reaccionar. Con el tema que tú decías de la cámara, ¿no? A mí me pasaba y mucho porque yo de siempre he sido muy tímido en las vidas social, de estar en público y todo, a pesar de que hago ese trabajo y todo, pero pues aún así he sabido dominar ese miedo que a veces quiere impedirme que haga las cosas. Al principio, cuando yo empecé a grabar, lo hacía un poco tensionado. Creía que debía hacerlo perfecto. Si sonaba un avión, no lo grababa. Mejor dicho, tenía que estar en un silencio absoluto y con las palabras adecuadas. Después me di cuenta que era como falta de confianza y el miedo a la crítica. Y cuando noté eso, dije no. Es decir, voy a hablar frente a la cámara como si estuviese hablando con un amigo, como si, porque es normal. Y en ese momento dejé el tema del protocolo, dejé el tema de los miedos a ser criticado o juzgado por los errores que pueda cometer en la cámara, porque como dicen, en vivo todo puede suceder. Y empecé a actuar y eso me liberó no solo de la tensión, sino que puedo fluir más. Para las personas que se han conectado, si tienen alguna pregunta, hoy estamos hablando sobre inteligencia emocional aplicada en la empresa. Ahora sí, vamos al tema, ¿no? ¿Cómo utilizar la inteligencia emocional en un ambiente laboral donde hay mucha tensión, ¿no? Hay negocios, hay empresas, hay ambientes laborales donde la misma dinámica del trabajo genera mucho estrés, ¿sí? ¿Cómo gestionar la inteligencia emocional en esos casos? Como tú lo decías al inicio, el desarrollo personal y las empresas no están para nada separadas. ¿Por qué? Porque una empresa sin personas, pues prácticamente no es nada. ¿Sí? Porque ¿quiénes dirigen? Pues personas.
¿quiénes operan? Personas. ¿Quiénes son los clientes? Personas, ¿cierto? Entonces, las personas son el ADN del negocio, de cualquiera que sea, ¿sí? Entonces, bueno, sin contar que ahora hay muchas cosas que, pues, tecnológicas y todo eso, siempre van a haber personas involucradas en un entorno empresarial. Ahora, debemos empezar por un tema de educación. Toda mejora continua requiere educación en cualquier ambiente, en un ambiente laboral, en un ambiente personal, en un ambiente cualquiera. Se requiere educación. ¿Por qué? Porque siempre que aprendemos más, nos volvemos, o sea, podemos comprender más, tanto a la otra persona como lo que yo estoy sintiendo o pensando. Es lo mismo que si estudias cualquier tema. No, hoy estamos hablando de inteligencia emocional, pero si estudias, no sé, física. Entonces, si yo estudio física y la otra persona no estudia física, esa persona no me va a entender absolutamente nada. Pero si esa persona se pone a estudiar lo mismo que yo estoy estudiando, resulta que vamos a hablar el mismo idioma, ¿sí? Entonces, cuando nos educamos en una empresa conjuntamente hacia un mismo propósito, que en este caso es una inteligencia emocional, pues vamos a estar hablando en un mismo idioma, ¿sí? Yo sé que hay entornos en los que de pronto existen personas que no son tan receptivas a esta nueva información, ¿sí? Porque de pronto son personas que dicen, no, yo ya soy así y así me quedo, ¿sí? De pronto es un poco complejo en esos sentidos, pero sí podemos buscar estrategias que nos ayuden a enseñar estas cosas de buena manera. ¿Para qué? Para que ahí es donde sí, ya como después de la introducción respondes tu pregunta, para que en un ambiente de estrés podamos tomar todas esas herramientas. Sí, lo que pasa es que en momentos de estrés, pues viene querer hacer las cosas rápido, pero ya entonces solo me enfoco en lo que yo quiero y ya no le presto atención al de al lado, ni lo quiero entender, ni nada, ¿sí? O de pronto si hay algún tipo de confrontación entre las personas, ya pues se genera un ambiente pues más tenso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en las empresas se le pide a los trabajadores que solucionen los conflictos de una buena manera, de manera pacífica, que puedan resolver sus diferencias, pero no se les enseña cómo. Y tenemos que tener en cuenta que las personas muchas veces no traen esas herramientas emocionales. Muchas veces, muchas de ellas traen problemas desde su casa y eso tampoco es acompañado muchas veces ni en las empresas y tampoco, pues digamos que no le pongo toda la responsabilidad a una empresa, pero tampoco las personas a nivel personal tenemos todavía esa cultura acá donde estamos nosotros de decir yo me ocupo de buscar una solución emocional porque no existe esa, digamos que esa cultura todavía, ¿sí? Entonces, si no tengo herramientas para hacer algo, ¿cómo pretendes que haga bien algo? ¿Sí? Entonces, como sabemos eso, a las empresas es a las que debemos, digamos que, atribuirles esa labor de educar a su gente para que esas mismas personas puedan gestionar los conflictos y ese tipo de situaciones de una manera asertiva y no pues llevándolo efectivamente, como tú lo dices, a enfermedades, a un burnout, a estrés crónico, ese tipo de cosas. Sí, mira, es importantísimo que las empresas inviertan en la capacitación de sus colaboradores. Una, porque van a ser más eficientes, ¿no? Otra, que en el momento de que las personas conozcan estas herramientas de inteligencia emocional, van a, van a perdurar más y no va a haber tanta rotación, porque la rotación en una empresa es muy costosa, ¿no? Que cada semana esté ingresando un trabajador nuevo, eso le genera muchos gastos a la empresa. Otra es las personas cuando están bien emocionalmente son más productivas
que aquellas que están estresadas, ansiosas, deprimidas, tristes, con miedo, con incertidumbre y todo. E incluso alguna vez estuve conversando con alguien que era un coach deportivo y era el coach de deportistas de alto rendimiento. Y me hablaba de un jugador muy conocido de acá de Colombia, que él bajó el rendimiento en el momento del fútbol porque se estaba separando de se separó de su esposa y durante casi un año bajó el rendimiento, una cosa impresionante. A pesar de que tenía la buena intención de jugar, hacía los mismos entrenamientos, no era eficiente a la hora del juego. Asimismo también es en la empresa. Alguna vez me invitaron a una empresa a dar una capacitación sobre ventas. Era una empresa nueva, tenía un equipo de venta de 30 personas y quería que se les capacitara en el tema de ventas. Entonces yo le dije, las primeras conferencias que quiero dar, los primeros talleres, quiero que sea sobre inteligencia emocional. Entonces la persona que me contrataba me decía, pero no, es que yo no quiero de inteligencia emocional, yo quiero es de ventas. Entonces yo le dije, mire, van a salir a vender una empresa, unos servicios nuevos donde se van a encontrar con mucha competencia y si los vendedores no tienen una buena inteligencia emocional, en el primer no se van a frustrar y posiblemente renuncien a su trabajo. Necesita que ellos ganen confianza, seguridad, que tengan una inteligencia emocional para que no le tengan miedo al miedo, que no le tengan miedo al rechazo, que no le tengan miedo a la indiferencia de la gente, que no le tengan miedo a no vender nada y que lideren esa emoción tan dura que es para un vendedor salir a vender y que no venda. ¿Sí? Entonces necesita aprender a manejar esas emociones. Entonces la persona me decía, nunca lo había visto de esa manera. Sí, entonces la inteligencia emocional en una empresa es importantísima, necesaria y urgente. Pregunta Claro. para finalizar. Yo ¿Cómo quiero hablar utilizar? un pedacito. Cuéntame. Es eso, nos centramos más muchas veces en capacitar en la parte operativa. Que si pones un sello, que pongas bien el sello y ya. Y no importa cómo te sientes. De hecho, mira qué me pasó el año pasado, que yo estuve trabajando en un tema de procesos y hubo un tema ahí que yo le comenté a quien era mi jefe. Y entonces, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, es que yo no puedo tomar decisiones basado en cómo se siente la gente. Y yo, wow. O sea, no, sin palabras, ¿sí? Porque pues la gente es la que en sí es el centro de un negocio, ¿sí? Entonces, si tú no tienes en cuenta cómo se siente la gente, entonces, ¿qué te espera? ¿Sí? Ahora, digamos que eso es bien, bien, bien importante, tener en cuenta que muchas veces esa educación emocional debemos tenerla desde los directivos, porque podemos capacitar mucho de pronto al operario, ¿sí? Pero si viene el directivo o el ejecutivo y trata a todo el mundo mal, o de pronto es el que llega con todos los problemas de su casa y no sabe gestionarlo, entonces también estamos teniendo una parte de irresponsabilidad, por llamarlo de alguna manera, desde el mismo liderazgo, ¿sí? Entonces, también es venir trabajando ese tipo de cosas en las organizaciones, no solamente verlo a nivel de operaciones y de que hay que vender como locos y no me importa nada, sino desde cómo también el empresario y la cabeza o los directivos o los líderes van también educándose y mejorando esa gestión de sus emociones. No, y lo que tú dices, ¿no? La gente suele seguir al comportamiento del líder. La ventaja de una gran mayoría de líderes que han hecho historia han demostrado que han tenido una inteligencia emocional extraordinaria. Cuando a Mahatma Gandhi lo lanzan de un tren, se cae al piso, a pesar de que posiblemente tuvo enojo, tomó la decisión de liberar a la India, gracias a haber sido lanzado de un tren. Utilizó la no violencia, permitiendo que los demás agredan y hagan lo que sea mientras ellos no reaccionaban.
Y ese lema de no violencia le generó no solo un liderazgo impresionante, sino a liberar un país. Entonces, genial por los líderes, ¿no? Incluso el maestro de maestros, mientras lo crucificaban, decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, sin ningún resentimiento. Un nivel de inteligencia emocional asombroso. A la Y pregunta empatía, que, ¿verdad? Al inicio. a la pregunta que iba es, ¿cómo utilizar la inteligencia emocional en la vida diaria, ya de cualquier humano o en cualquier lugar, ¿no? Préstale atención a lo que siente tu cuerpo. Préstale atención, porque, no sé, digamos que hay una persona con la que yo convivo mucho, vive todo el tiempo diciendo, ay, qué miedo esto, ay, qué miedo lo otro, ay, qué miedo. Pero le digo, ¿miedo por qué? No sé, simplemente tengo miedo. Pero es como una, una tendencia a que todo es terrible, ¿sí? Entonces, mira hasta qué punto se ha dejado llevar de que todo es terrible, que ni siquiera se cuestiona por qué lo es, ¿sí? Entonces, si sientes que algo como que te dio miedo, ¿por qué? Lo primero que pregunto, ¿qué siento y por qué lo siento? Sin juzgarlo. No digas, ah, sentí miedo, esto es malo. No, solo sentí miedo, ah, listo. Sin importar nada, solo sentí miedo. ¿Por qué sentí miedo? Ah, porque resulta que vi una culebra y la culebra a mí me dan miedo las culebras, ¿sí? Y entonces empiezas a identificar de pronto cosas que no te has dado cuenta, ¿sí? Que pasas la calle y viene un carro muy rápido pues te asustaste. ¿Por qué? Porque eso es algo que vas a sentir en tu cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, mira, porque es que y empiezas a preguntarte, cuando yo era niño, me acuerdo que tuve que correr muy rápido porque un carro me venían persiguiendo, no sé, me invento, ¿sí? Pero entonces vienes y te das cuenta de la causa. Y empiezas a decir, pero si eso fue cuando niño, ¿por qué me sigue afectando todavía? ¿Sí? Y a veces son cosas que tenemos desde hace mucho tiempo escondidas que no hemos sabido identificar porque simplemente nos da miedo preguntarnos por qué nos pasa eso y digamos que enfrentarnos como a esa verdad, por decirlo de alguna manera. Pero si no nos enfrentamos a preguntarnos por qué siento esto, nunca vamos a saber la raíz y por lo tanto nunca vamos a saber cómo solucionarlo. Entonces, en nuestra vida diaria es prestándole atención a lo que sentimos, preguntándonos qué es exactamente lo que sentimos y ponerle un nombre y luego por qué lo sentimos y llegar a esa raíz para poder luego sanarlo. Lo que tú dices, ¿no? A veces nos pasan cosas en la infancia que incluso hemos olvidado y eso nos sigue gobernando. Si a veces ni siquiera lo tenemos en nuestra conciencia, está en el inconsciente haciendo de las suyas. O a veces heredamos. La semana pasada tuve una cliente que es joven, más bien, tendría unos 27 años aproximadamente, y tenía miedo de encontrarse con hombres que le fueran infieles. Sí, el miedo de ella de emprender una relación seria que ya se la estaba proponiendo su novio era de que éste le vaya a ser infiel. Y yo le dije que si había descubierto o si ella había tenido una mala experiencia así, si algún novio en algún momento le fue infiel. Y ella me dijo no. Entonces empezamos a indagar y le pregunté, ¿y tu mamá qué te decía acerca de los hombres? Entonces ella me dijo, no, a mi mamá todos los novios le ponían los cachos. Y ella siempre me decía, todos los hombres ponen cachos. Entonces aprendió o heredó esa mala experiencia que vivió su mamá, se la transmitió y ella terminó convencida de que eso le iba a suceder a ella también, ¿no? Y estaba casi convencida y parecía como que eso iba a suceder en su vida. Bueno, Natica. Exacto. Mira cómo es de importante, no solamente cosas que nos pasan a nosotros, sino que le pasa a otra persona y ya influye en nosotros directamente y ni siquiera nos cuestionamos por qué. Como lo que tú decías de la culebra, ¿no? De la serpiente. Hay personas que nunca han visto
culebra en su vida, sino en la televisión, y le tienen miedo. Le tienen miedo a un ratón que nunca los ha mordido, porque los ratoncitos no muerden, ellos salen corriendo. Pero la gente le tiene miedo, como que si el ratoncito chiquitico fuera a abrir la boca grande y se lo fuera a comer. Sí, entonces, No, y de hecho, hay un experimento en el que ponen bebés, no sé, es como de un añito por mucho, y los ponen ahí. Y resulta que ponen serpientes y ellos antes las cogen y las acarician y como que tratan de interactuar con ellas, pero no huyen. Entonces, eso nos deja mucha reflexión de que el miedo en realidad muchas veces es aprendido. Ni siquiera es que nosotros vivamos con miedo o nazcamos con miedo. El miedo muchas veces lo aprendemos. Lo aprendemos porque somos influenciados por personas que han tenido mucho miedo. Y entonces nos dejamos contagiar de eso. Por eso también debemos cuidarnos una vez aprendemos que esto funciona así, cuidarnos de quienes también nos rodeamos. sí, no, los pesimistas son terribles, peligrosos. Como dice, hay una frase de Camilo Cruz, dice que en un pueblo se reunieron y crearon un club de pesimistas. Iban a ser ese club de pesimistas. El detalle es que este club nunca funcionó por pesimistas, porque creían que no iba, que iba a funcionar. Alguna vez yo le decía a alguien sobre algunos miedos que tenía, sobre el miedo al tema de la crítica, del rechazo, ¿no? Y yo le decía que muchas veces el miedo carece de argumentos. Si tú le preguntas a una persona, la mayoría de miedos no tiene un argumento válido. Y otra, porque el miedo no es alguien tangible que nos vaya a hacer daño, ¿no? El miedo no es grande, ni que vaya al gimnasio, el miedo y que sea fuerte o que tenga unos dientes afilados, porque el miedo es intangible, simplemente toma nuestro cuerpo para hacer de las suyas si nosotros se lo permitimos, pero también nos puede ayudar a hacer cosas bonitas. Bueno, Natica, quisiera que me cuentes un poco más del libro, que ya lo tienes o lo vas a tener. Cuéntame un poquito de eso. Mi libro ya lo tengo. Mi libro Wow. se llama La respuesta es simple, habla justamente sobre productividad personal y empresarial. Es un libro que de momento tengo solamente en formato digital, ¿listo? Para que lo puedan tener también desde el link de mi biografía. Ahí lo pueden tener digital y tiene también adicionales otros recursos ahí dentro del mismo paquete. Cuando lo adquieran ahí digital, todo les va a llegar también a sus correos, ¿listo? Mi libro trata sobre productividad empresarial, productividad personal. Un tema bastante importante que toco dentro de ello es el enfoque. Eh, Toco temas como cómo te puedes ayudar a quitarte esas cosas innecesarias para que puedas realmente avanzar. Y bueno, tanto a nivel, digamos, emocional, como a nivel de cosas físicas, bueno, de muchas cosas, digamos que se habla en términos muy entendibles, más que un libro en el que tú lees y luego lo olvidas y lo dejas en un rincón. Es un libro, es una cartilla de trabajo, ¿sabes? Es una cartilla de autoconocimiento, porque cada uno de los capítulos tiene un ejercicio enfocado que te va a ayudar a llevarlo a la realidad. Entonces, ¿qué estás haciendo de más el día de hoy que no te está aportando nada? Tienes tu ejercicio para que lo hagas, para que lo analices de una vez, no que lo leas y después se te olvidó, sino de una vez. Ah, bueno, me voy a poner a llenar este cuadrito que me va a ayudar mucho. Entonces, más que nada, no es tanto de leer algo por leerlo, sino que de una vez ya tienes los espacios dedicados para que lo lleves a la práctica y puedas realmente aplicarlo a tu vida, que es lo importante, que tenga un impacto en la vida de las personas y no solamente que te quede guardado en una biblioteca. Súper, súper. En el perfil, en este que estamos tratando de mentalidad mucho a mucho, En mentalidad mucho, en Instagram tengo el el enlace. enlace de YouTube. Y en el enlace de YouTube es donde ya está el recurso. Que de hecho ahí está el libro, está el planner y está también mi diario de gratitud para pues el que quiera que escoja.
Aprovechen, aprovechen. Claro que También sí. para que la empiecen a seguir, la información que comparte es súper valiosa. Y yo creo que las redes sociales no es solo para seguir a gente que baila bonito, sino también a aquellas personas que comparten información de valor. Matica, gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad espero coincidir contigo. Me parece chévere que pronto grabemos una en vivo. Sería Claro que sí. genial, coincidamos. También mientras tú conversabas sobre cómo hacer los ejercicios y todo del libro, chévere pronto generar un taller que sea vivencial y, y- y práctico. Entonces, vamos a Claro. tener que planear eso. Muchas gracias a todos, a aquellas personas que estuvieron, que nos acompañaron. Si les gustó, compartan a otras personas que necesiten escuchar esto que es tan importante. Gracias, que tengan buena noche y les mando un fuerte abrazo. Mu- Chao. Muchísimas gracias por estar aquí y como siempre digo al final de todos mis videos, recuerda que cada paso, por pequeño que parezca, tiene un gran impacto en ti. Gracias. Gracias. Chao, chao.